Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este espacio que ya vemos que de a poquito se van sumando más y más personas a este webinar que tenemos desde materia con unos invitados muy especiales, donde hoy vamos a estar hablando de carreras climáticas, cuáles son las oportunidades y los desafíos que nos plantea este ecosistema de cambio climático, de sustentabilidad, y donde para ustedes hay ahí oportunidades y desafíos que vamos a estar conversando en este espacio hoy. Estaremos juntos aproximadamente una hora, más o menos, y habrá un espacio de preguntas al finalizar nuestra conversación con los invitados que tenemos, para que si quieren hacer alguna pregunta de lo que vamos conversando y quieren que la veamos durante el proceso y la respondamos al final, pueden por favor escribirla en la cajita de preguntas que van a ver abajo en su pantalla de Zoom, que las vamos a estar respondiendo sobre el final del espacio. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Laura Giraldo, gerente comercial de Materia. Nosotros desde Materia somos un aliado de talento para las organizaciones que están cambiando el mundo y nacimos en Colombia hace 9 años, pero ya contamos con operación internacional, especialmente en Latam y en Europa. Y a lo que nos dedicamos es acompañar a líderes de talento y a personas que están tomando decisiones en esa atracción y gestión de talento, con servicios de reclutamiento, de consultoría organizacional, con estudios de compensaciones también y beneficios. Y adicionalmente también acompañamos a individuos que están buscando hacer un giro hacia el sector más de impacto y al sector social con programas de mentoría. Entonces, desde Materia estamos felices y muy honrados de poder compartir este tema con ustedes y tener estos invitados de lujo. ¿Y por qué escogimos este tema? Porque creemos desde Materia y con los invitados que tenemos, que son Transforma, Voice Academy, Lunca, que ya vamos a darles la palabra para que nos cuenten un poquito más de ellos. ¿Por qué creemos que este tema es importante? Según un informe sobre el futuro del empleo realizado por el Foro Económico Mundial en 2023, se mostró que la contratación para puestos relacionados con temas de sostenibilidad ha superado sistemáticamente la tasa de contratación global durante 4 años consecutivos. O sea, hay una demanda muy grande por estas habilidades que tengan que ver con cambio climático y sustentabilidad, que todavía no se están logrando cumplir o no se están logrando igualar con las habilidades que está teniendo el mercado de profesionales a nivel mundial. Las funciones como analista de sostenibilidad, especialistas de sostenibilidad y gestores figuran en listas de LinkedIn como los empleos con más crecimiento, como las vacantes más buscadas con más crecimiento, con una tasa de crecimiento súper rápido en todo el mundo. Entonces, cada vez más organizaciones le están dando más foco y más fuerza al tema de sustentabilidad. Y no solo por un tema ya social o de propósito, porque como organización decidimos que queremos trabajar en eso, sino también porque los gobiernos cada vez más están ofreciendo incentivos y liderando a las organizaciones a que se muevan hacia ese lado de sustentabilidad, por las situaciones que yo creo que todos estamos viendo día a día de lo que está pasando en el mundo con el cambio climático. Adicionalmente, algunos sectores tradicionales están disminuyendo también debido a esa automatización y la transición energética, lo que hace necesario también que trabajadores o colaboradores de organizaciones que venían trabajando de ciertas maneras hace mucho tiempo tengan que empezar a desarrollar nuevas habilidades y hacer ese upskilling para poder mantenerse relevantes frente a estas nuevas formas de hacer las cosas que nos está pidiendo el ecosistema. Entonces, por eso hoy nos van a contar un poco también en más detalle de cuáles son esas habilidades que más están buscando, cuáles son las habilidades más demandadas en el mercado y cómo podemos cerrar esas brechas también como profesionales. Entonces, la revolución del empleo verde va mucho más allá de contratación de gestores, coordinadores o analistas de sustentabilidad. Ya se trate de ingenieros que sean capaces de construir y gestionar parques eólicos, de implantar paneles solares o de gestores que acompañen a contribuir
a indicadores de ESG o de que la empresa sea más sostenible en el largo plazo, sí es necesario que hagamos un cambio real y es lo que queremos que suceda. Necesitamos también un aumento muy rápido de las funciones dentro de las organizaciones que requieren competencias verdes, para que no se nos quede solamente en intenciones, sino también en habilidades técnicas que nos permitan empujar ese cambio desde la parte de nuestras organizaciones y de lo que hacemos en el día a día. Entonces, poder transicionar hacia carreras climáticas puede abrir puertas a sectores emergentes y poder establecer también posibilidades de largo plazo y de estabilidad en un mercado laboral que está en constante cambio. Y además que, claro, poder trabajar en temas que contribuyan a sostenibilidad y protección del medio ambiente, además de ser muy gratificante, aumenta también la satisfacción laboral de nuestros equipos. Entonces, dándoles un poco esta introducción, pero para que les puedan ampliar esto los expertos que tenemos invitados hoy y que nos puedan invitar a recopilar algunas buenas prácticas de lo que ellos están trabajando, cuáles son sus insights del mercado, de las organizaciones y profesionales que vienen acompañando. Tenemos a 3 invitados hoy que están ubicados en distintas latitudes y zonas geográficas, pero que todos están trabajando dentro del mismo campo. Entonces, es un placer gigante poder presentarles a Adriana Pulido, la founder de Ilunca, una consultora en sustentabilidad en México, a Diego Espinosa, CEO de Voice Academy, que tiene operaciones muy fuertemente, me contaba Diego ahorita, también en Estados Unidos y en Europa, y a Ana Méndez, Senior Finance Analyst de Transforma en Colombia, que también vienen trabajando un montón con el tema de la transición energética. Entonces, quiero darles paso para que se presenten brevemente y puedan hablar un poco de lo que hacen y en dónde están trabajando, para ya con eso que empecemos un poco a hablar y hacerles ya unas preguntas en más profundidad. Entonces, Adri, me encantaría empezar contigo para que te presentes y nos cuentes un poquito de Ilunca, de todo el trabajo maravilloso que vienen haciendo en México. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Pues efectivamente, Lau, tú sabes que me emociona muchísimo hablar de este tema. Muy agradecida con Materia y con las organizaciones, colegas que están invitadas a este panel, porque pues yo las estuve investigando ahora sí y me encantó lo que están haciendo, ¿no? Creo que son cosas muy disruptivas y que van a ser cada vez más necesarias, ¿no? En Ilunca nada más mencionar que somos una firma de consultoría para empresas medianas y grandes y cadenas de proveeduría en temas de ESG, sostenibilidad y diseño de estrategia para que las empresas puedan cumplir con todos los requerimientos, ¿no? Y desde ese punto, efectivamente, es que llegamos a estos temas, ¿no? Porque hemos detectado cambios importantes en toda la parte de competencias, de oportunidades laborales y de, bueno, todo lo que vamos a estar hablando aquí en un ratito. Perfecto, Adri, gracias. Gracias por aceptar la invitación y por todo lo que nos vas a compartir hoy, que seguro será súper útil para todos los invitados que tenemos al webinar. Diego, me gustaría darte la palabra a ti para que nos cuentes un poco de Voice Academy, de ti, de lo que vienen trabajando. Diego, tienes el micrófono en apagado. Digo, gracias por la invitación, Laura, y por tu introducción, que me encantó cómo pintaste lo que es la carrera de sostenibilidad y qué está sucediendo ahora. Bueno, yo soy director general de Voice Academy y somos una plataforma para gente que está girando a carreras climáticas o sostenibilidad o ASG para poder desarrollar habilidades verdes específicas a papeles, ¿no? Papeles específicos, roles específicos como analista de sostenibilidad, analista de ASG, analista de carbonización, consultor climático. Estos son los programas que llevamos y son asíncronos, se pueden hacer, es acceso ilimitado. Y entonces por un precio tienes acceso por un año. Ahí puedes desarrollar todas estas diferentes habilidades y también tenemos coaching de carrera, porque para mucha gente que está entrando a este espacio no saben mucho sobre cuáles son los roles, qué tipo de capacidades tienes que tener para cada uno. Entonces, por eso desarrollamos un programa también de career coaching en nuestra plataforma.
Perfecto, Diego, gracias. Yo creo que ahí también Voice Academy va a ser un muy buen aliado cuando después de ese espacio identifiquemos qué brechas tenemos o qué áreas nos gustaría fortalecer para que puedan encontrarlos a ustedes como un lugar donde pueden encontrar esas habilidades y esa formación necesaria para transicionar al sector más de sustentabilidad. Entonces, gracias, Diego, y ahorita volvemos ya a que nos cuentes un poquito más. Ana, y cuéntanos un poco más de Transforma, de tu rol y de lo que vienen haciendo también en Colombia. Ana, ¿estás también? Eso. Sí, gracias Laura, gracias y gracias a Materia por invitarme. Em, Les cuento un poquito, Transforma es una non-profit que básicamente en uno de sus departamentos apoya al sector financiero dándoles educación climática sobre cómo empezar a hacer esta transición y a tener en cuenta mm, variables de sostenibilidad, perdóname, de sostenibilidad dentro de sus análisis. Yo venía del sector financiero y me trajeron acá, digamos, para integrar un poquito más mi punto de vista. Perfecto. Ana, y mira que qué interesante también que te digas, bueno, mi perfil era más financiero, pero también, claro, en este mundo de sostenibilidad y todo lo que viene trabajando Transforma, también tener como esa parte muy de números, de como esos análisis también como más hacia dónde vamos, qué se necesita, también es muy clave. Yo creo que ahí lo que tú vienes a aportarle a Transforma también es gigante y nos da también como una introducción a que claro, los perfiles que quieren trabajar en sostenibilidad y sustentabilidad, no necesariamente todos, por ejemplo, vienen con un background o como con un contexto similar de pronto de carreras más climáticas o algo así, sino que también se puede venir desde distintas áreas a integrarse como en este movimiento de la sustentabilidad desde muchos ángulos, ¿cierto? Entonces, con eso quisiera darle paso a como a la primera pregunta que tenía para ustedes y es como, ¿qué cualidades creen ustedes que están buscando las empresas en los candidatos que desean contratar para estos roles relacionados con trabajar por el cambio climático? No sé quién le gustaría comenzar respondiendo a Adri. Gracias, Lau. Bueno, es que como en México decimos, se pide una carta a Santa Claus, ¿no? Porque pues se necesitan muchas cosas. A mí, una de las partes que más me reta, ¿no? Y me encanta de los temas de sostenibilidad a nivel profesional es justamente que requiere muchas soft skills y hard skills, ¿no? Entonces, si eres una persona que te gusta el ser autodidacta, el aprendizaje, ¿no? Y además te gusta desarrollar diferentes herramientas y competencias, pues seguramente vas a tener todo para poder acceder a esos nuevos empleos que se están generando, ¿no? En donde las empresas, pues efectivamente requieren conocimientos técnicos, ¿no? O sea, profundidad en, a lo mejor si elegiste temas de agua, de energía o temas de ética y anticorrupción, ¿no? Porque, bueno, la forma en la que desde acá también vemos esta transición no es solo con temas ambientales, ¿no? Y eso me gustaría comentarlo desde ahorita, sino que la apertura de oportunidades laborales se está dando en muchas diferentes temáticas, ¿no? Entonces, digo, más adelante hablaremos de cómo elegir un tema, ¿no? O sea, cómo saber si quiero dedicarme a agua o si quiero dedicarme a género, porque hay quien parecieran muy distintos, pero hay quienes tienen esas disyuntivas, ¿no? Y también hay posibilidades de encontrar un punto en donde se puedan hacer ambas cosas o decidirse por una o por la otra. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta es, sí hay que profundizar, sí hay que elegir esas partes técnicas en donde quiero tener ese conocimiento duro, ¿no? Pero más importante que eso, diría yo, que son todas esas habilidades y competencias transversales donde las empresas están requiriendo muchos temas de, por ejemplo, aprender a mediar, ¿no? O aprender a tener un pensamiento analítico, pero también sistémico, ¿no? Lo que nosotros decimos este pensamiento híbrido, donde te puedes mover de un lado a otro, que puedes tener muy buen manejo de las emociones, ¿no? Y tolerancia a la frustración y capacidad de creatividad, de innovación, ¿no? Y bueno, creo que por ahí voy a dejar hasta ahorita mi respuesta porque me parece que hay muchas otras cosas que las empresas están buscando. Yo de entrada pienso en estas, ¿no? Que son las que escuchamos y vemos de manera más común, pero bueno, seguramente mis compañeros podrán decir otra cosa.
Gracias, Adri. Ana, ¿quieres ahí contestar tú y le damos paso luego a Diego? Dale, claro que sí. Am, pues mira, yo tuve la suerte de que yo en mi trabajo previo dentro del sector financiero, precisamente, no voy a decir que era encargada, porque precisamente ese era el problema, que nadie estaba encargado del tema de sostenibilidad, pero como por coincidencias de la vida, me cayeron funciones para el a veces en el cual se exploraba el tema. Entonces, digamos, ahí nació mi interés y ese era el único conocimiento que yo tenía. Mm, pero también te puedo decir que para nada creo que fuera un requerimiento que hubo dentro de mi contratación y estoy muy feliz de eso y creo que muchos contratadores deberían tener eso en cuenta porque, porque realmente la industria que se está formando no es solo para biólogos y no es solo para diplomáticos. En el momento en que se cree esta industria de una manera más robusta, se va a necesitar de todo, se van a necesitar abogados, no solo ambientales, abogados de todo tipo, porque va a ser una industria muy grande, se van a necesitar arquitectos, se van a necesitar ingenieros. Entonces, también aprovechar lo que uno ya tiene, no pensar en que toca virar completamente de lo que uno ya sabe, sino aprovechar lo que ya tiene, porque hay puntos de vista externos que traer a la industria pues de adaptación climática. Y, y ¿qué están buscando en todos lados? No sabría decir porque tengo mi única experiencia, pero creo en lo que me ha tocado a mí. Bueno, primero que tiene que haber una apertura como a muchos perfiles, precisamente porque se necesitan, y también que dentro del punto de vista de uno buscando trabajo, también tiene que haber una expectativa de cambios muy grandes. Digamos, depende de qué tanto te muevas. Si te vas a una empresa, a la parte de sostenibilidad, puede que todavía estés en un ámbito un poco más empresarial, entonces no haya cambios tan grandes, pero si el paso es como el mío, que fue un poquito más lejos, a una non-profit, por supuesto que las culturas de trabajo son diferentes, no es trabajo tan individualista, es una cosa en que toca hacer un poquito de todo, incluso cuando uno no tiene ni idea de nada de lo que está haciendo ahora. Entonces, esa adaptabilidad y esa como paciencia a sentirse recién salido de la universidad, sentirse como que uno no tiene ni idea de lo que está haciendo, pues creo que es clave anticipar que van a hacer cosas realmente nuevas y donde uno no sabe nada. Ana, gracias por esa perspectiva que claro, ahí también mencionaba Adri que claro, hay habilidades como más técnicas que de pronto se puedan requerir en algunas áreas, pero también las que tú mencionas, que bueno, puede ser que yo realmente no tenga como conocimientos académicos muy profundos de ciertas áreas porque esa no fue mi formación, pero si vengo con unas habilidades blandas, de adaptabilidad, de ganas de aprender, de apertura y de decir, bueno, ¿qué son este montón de cosas nuevas que tengo que explorar, que entender, que pararme un poco como de hasta de desaprender cosas que ya venía trabajando antes de otras maneras? Puede ser muy clave, aunque de pronto esa parte técnica no esté tan fuerte en ese momento. Entonces también, ahí gracias Ana por compartir esa parte, porque no solamente es desde lo técnico, sino también desde esa parte más de competencias como más humanas, que también son claves que está buscando el sector. Entonces, Diego, ahí para darte la palabra a ti, ¿cómo lo ves tú? Completamente de acuerdo con Ana y con Adri, que básicamente es una combinación de capacidades que uno que tiene que tener entre soft skills y la parte más analítica y más técnica. Hicimos nosotros un estudio de 35 gerentes de contratación en sostenibilidad y esto es lo que surgió de lo que resultó del estudio, que ellos piensan que ambos son necesarios. Entonces, la manera que yo lo veo es que uno tiene que tener una fundación técnica y analítica para poder hacer estos trabajos, pero no es tan difícil. O sea, no se asusten si son nuevos a este sector de poder hacer una calculación de huello de carbono o algo así, porque realmente no es tan complicado y es posible aprenderlo bastante rápido, pero y también es necesario. O sea, entrar a una entrevista sin haberlo hecho es un poco difícil, ¿no? Porque te van más preguntas y es mucho mejor decir, sí, he evaluado
un reportaje, un informe de carbono de TCFD o de CSRD, de todos los estándares. Sé que es una taxonomía verde. Todas estas cosas son necesarias y otra vez se pueden adquirir bastante rápido. Entonces, a este otro nivel, que es muy importante, porque todos estos trabajos, o sea, el sector está en construcción. Casi nada es definido o ha existido por mucho tiempo. En muchos casos hay una escasez de recursos de presupuesto, entonces una persona hace el trabajo de 3 personas y no sabes o si estás respondiendo a preguntas de bancos que quieren formularios, de qué estás haciendo con ASG, y otro día tienes que hacer un reporte para el director general. O sea, son muchas cosas lo que estás haciendo de día a día. Y es básicamente gestión de cambio. O sea, lo que tiene en común todo esto es que lo que está pasando en estos roles es que todo está cambiando y estás buscando el apoyo de la empresa de seguir adelante con estas iniciativas de minimizar el impacto. Entonces, eso es gestión de cambio. Para eso se necesitan los soft skills. Si no puedes ganar el apoyo de la gente, si no puedes adiestrar a la gente, educar a la gente de lo que es importante que son estos temas, entonces no vas a tener tanto éxito en el trabajo. Y por eso ambos tipos de habilidades son tan importantes para el rol, para el papel. Súper, Diego, gracias ahí también por eso, por ese aporte. Y lo que mencionas también lo conversábamos con Adri hace un par de semanas, que claro, en esos roles también de sustentabilidad, de sostenibilidad, cuando tengo todas las competencias técnicas, pero no logro que el equipo crea en estos cambios que debemos hacer, no logro como transmitir la importancia de los cambios que tenemos que implementar y cómo influenciar el resto de la organización, como tú dices, también con esas habilidades blandas, lo más probable es que sea un ejercicio que se quede como muy en un espacio de la organización nada más y que no logre como transmitirse al resto. Entonces, ahí también la importancia de lo que tú acabas de mencionar. Adri, quería cerrar con algo antes de que pasáramos a la siguiente pregunta. Sí, gracias, Lau. Es que me pareció muy relevante hacer énfasis en lo que decía Ana hace rato, porque efectivamente, y yo creo que mucha de la gente que está aquí conectada está o queriendo hacer una transición de carrera, ¿no? O está queriendo ponerle a su profesión un componente de sostenibilidad, ¿no? Y cualquiera de las dos es bastante válida, no solo decirles que no le tengan miedo a ese cambio si es que lo quieren hacer, porque efectivamente se necesitan financieros, contadores, abogados, recursos humanos, o sea, todas las carreras con de repente una perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Además de quien se quiera dedicar de lleno a esto, ¿no? Entonces, que no le tengan miedo y que además saber que sostenibilidad, o a veces decimos, es que, más bien, perdón, me regreso. A veces es, yo lo que he escuchado, porque me lo han preguntado directamente, ¿no? Es gente que dice, oye, es que yo quiero entrar al tema de ESG, ¿no? Pero no tengo idea de cómo hacerle. Nada más decirles que ESG es una serie son una serie de vocablos que agrupan diferentes temas, ¿no? Pero no lo veamos como algo sumamente diferente o disruptivo. Es un concepto que el sector financiero ha adoptado, pero que se traslada igual a desarrollo sostenible, a sostenibilidad, incluso a algunas empresas que siguen llamando responsabilidad social, ¿no? Entonces, a veces le están teniendo miedo al concepto de ESG porque pienso aporta a esa transición de carrera o a ese fortalecer nuestras propias carreras profesionales, ¿no? Gracias, Adri, por el aporte. Ahí se te estaba entrecortando un poquito al final, pero yo creo que te alcanzamos a entender la idea de lo que nos estabas transmitiendo. Bueno, Diego, y quería preguntarte esta siguiente parte a ti en particular, porque ustedes en Voice Academy han creado toda una malla curricular que que reúne todas las habilidades que necesita un profesional que está buscando transicionar a este sector. Para ustedes, ¿cuáles han sido como esas principales tendencias que identificaron en el mercado laboral de las carreras climáticas que les permitieron definir y aterrizar que esto es lo que necesita un profesional o no para poder moverse con más facilidad a este tipo de carreras? Sí, lo que estamos viendo es una evolución en que ahora en estos años, en 2023-2024, está entrando la regulación.
y la regulación sobre los informes, la divulgación de información de las empresas. Y es lo que está pegando más fuerte en el mercado laboral. Entonces, muchas empresas están empezando a ingresar la función financiera en la colección y los informes de esos datos climáticos y datos de sostenibilidad. Hay muchos trabajos que tienen que ver con esto. Básicamente está sucediendo lo que en Europa tienes la regulación de CSRD, en Estados Unidos tienes el SEC, que está entrando al campo financiero a exigir que las empresas reporten sus huellas de carbón. En Colombia hay taxonomía verde, en México también. Entonces, cuando entran los gobiernos, el enfoque de las empresas tiende a ser, tenemos que estar en compliance, ¿no? Tiene que ser parte de la función financiera, tiene que ser como si fueran los datos financieros de la empresa. Y entonces hay mucho enfoque a entender muy bien cuáles son estos estándares, qué quiere decir para la empresa y los datos que están emitiendo públicamente, quién tiene que estar involucrado en la empresa de coleccionar y procesar todos estos datos. Entonces, todo eso es importante y está surgiendo. Ahora, lo que es tener impacto, lo que es hacer iniciativas para decarbonizar la empresa, todavía son importantes, pero hoy en día, en este momento, no son, yo creo que el enfoque. Yo creo que esto va a evolucionar de manera de que primero vienen los informes, que son mucho más transparentes, y ya cuando las empresas tengan el dominio sobre eso, entonces van a empezar a exigir a los stakeholders que se minimice el impacto. Entonces vamos a entrar en una etapa en que el diseño de iniciativas de minimización de impacto va a ser más importante. Por eso, entonces yo lo veo como que dos etapas. Estamos en esta etapa, es muy importante la regulación. En la próxima etapa va a ser mucho más importante el diseño de iniciativas, que en mi opinión es la parte más interesante del trabajo. Súper, Diego, gracias. Porque ahí entonces, claro, no es como que tengamos que salir a desarrollar todas las habilidades de una, sino que también lo más probable es que, como tú decías ahorita, el sector está en construcción y es un sector que apenas está también tratando de entender dónde nos enfocamos, dónde de pronto hay más necesidades y de a poquito también la idea es que como personas que estamos pensando de pronto entrar un poquito más en este sector y en este mundo de cambio climático, no nos abrumemos, como la invitación que hacían también ustedes, y es como, bueno, ¿por dónde puedo empezar? ¿Cuáles son como esas habilidades que puedo adquirir al principio y que sea como un proceso y un paso a paso, como lo mencionabas tú? Y Adri, ahí quería preguntarte también con lo que menciona Diego y tu experiencia también con profesionales y consultorías también de clima en Ilunca, ¿cómo una persona que está interesada en transicionar al sector puede identificar y desarrollar esas habilidades que necesita? Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, Adri. Discúlpame, Lau, ¿me puedes repetir la última parte? Es que se me cortó. ¿Cómo una consultoría puede qué, perdón? Tranquila, que como una persona que está interesada en transicionar al sector más climático puede identificar y desarrollar estas habilidades, por ejemplo, de las que estaba hablando Diego, y las habilidades como más para poder transicionar a ese sector, como yo identifico que necesito trabajar para que sea más fácil esa transición. Híjole, creo que es una pregunta compleja, ¿no? Desde mi punto de vista, y voy a tratar de responderla de la manera más simple que creo, ¿no? De las preguntas que nos podemos hacer como profesionales. Por favor, si se me corta o algo, hazme alguna señal, porque ya vi que está medio malo el internet. Pero bueno, a ver, creo que una parte muy importante es en qué quiero hacer, ¿no? O sea, qué me gusta hacer, con qué me estoy conectando. Para mí los temas de sostenibilidad o de ESG también traen un componente o deberían a nivel profesional traer un componente de mucha conexión. ¿Y por qué pienso esto? Porque en algunos campos es muy frustrante. Es muy frustrante este trabajo y no lo digo en un mal sentido, o sea, no lo digo para desanimar a las personas, ¿no? Lo digo como una perspectiva de realidad en donde nos enfrentamos a problemáticas sociales, ambientales,
que a veces son complejas de permear en el sector corporativo, en gobierno, en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O con nuestras propias familias. O sea, si ustedes lo ven, a veces hablamos de temas de sostenibilidad con nuestras familias y ni siquiera ahí se alcanza a transmitir la urgencia de por qué hacemos a nivel profesional lo que hacemos, ¿no? Entonces, es nada más una consideración que hay que tener, porque si ustedes logran decidir en qué temas se quieren enfocar con suficiente conexión de propósito, ya van a estar del otro lado, ¿no? O sea, ahí está Simon Sinek, ¿no? Que creo que mucha gente habla de Simon Sinek ya, ¿no? Y si no lo conocen, googleenlo, tiene el libro del Why, y él explica muy bien por qué conectar con nuestro propósito a nivel profesional y en todo lo que hacemos es sumamente poderoso y sumamente valioso, ¿no? Entonces, esa sería mi primera respuesta. La segunda, obviamente, tiene que ver con un tema de oportunidad, ¿no? De oportunidad en donde pues sí, se están abriendo muchas más regulaciones y las empresas requieren que les apoyemos en responder a regulaciones, pues hay que entrarle desde la parte técnica por ese lado, ¿no? O se está abriendo una gran necesidad en temas de agua y a mí me interesan los temas de agua, ¿no? Y si hacer un análisis de estrés hídrico, lo que sea, pues vámonos por allá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros tuvimos que desarrollar muchas competencias vinculadas a sistemas de gestión, ¿no? A diseño de políticas, de procesos, de diseño de estrategia, de indicadores, porque ese es al final el perfil que tomamos profesional desde Ilunca, ¿no? Entonces, esa otra pregunta de dónde está la oportunidad es también sumamente valioso hacerla. Y la tercera, que también es igual de importante, es qué capacidades y habilidades ya tengo yo que puedo seguir potenciando y capitalizando a favor de una nueva industria o de una nueva perspectiva, ¿no? O sea, soy bueno en diseñar estrategias, o soy bueno en mediación, o soy bueno en trabajando con empresas. Hay personas que se dedican o que se quieren dedicar a estos temas y muchas veces me dicen, oye, esta pregunta me parece sumamente, me llama mucho la atención, yo no sé hablar con corporativos. No sé hablar con corporativos, entonces me encantan los temas de ESG, lo sé hacer, pero no sé hablar con corporativos o no sé hablar el lenguaje de las organizaciones civiles, ¿no? Entonces también saber qué sé, qué he aprendido, qué experiencia tengo acumulada y cómo la puedo capitalizar a favor de esta nueva perspectiva profesional, ¿no? Entonces, creo que pondría esas 3 líneas de principales preguntas que hay que hacernos, Lau. No sé si por ahí iba la conversación. Sí, Adri, y ahí ya vemos en el chat que nos están haciendo unas preguntas súper interesantes que vamos a dejar ahí para el espacio final. También invitarlos a los que nos están escuchando y de pronto se conectaron un poquito más tarde, que la idea es que vamos a estar respondiendo sus preguntas en la última parte del espacio. Entonces, cualquier pregunta que tengan de lo que va conversando Diego, Adri, Ivana, nos lo pueden ir poniendo ahí para responderlo en un rato. Bueno, quería preguntarles también a los tres, ¿cuáles creen que son esas áreas emergentes en el sector y qué oportunidades son como más atractivas en las carreras climáticas? Si de pronto yo diría, bueno, ¿hacia dónde me gustaría fortalecer o de pronto hacia dónde me gustaría especializarme? Como decía Adri al principio, no sé, agua, género, energía, temas de economía circular, como cuáles creen que son ustedes como las que están un poco más atractivas y más emergentes en este sector en particular. No sé, Ana, si quieres empezar tú o... Claro, pues claramente yo tengo un sesgo muy grande en el que yo no participo tanto en el sector real, entonces seguramente Diego y Adriana tendrán algo más interesante que decir ahí. Desde mi lado, digamos que la parte, como mencionaba Diego, de reportes, el hecho de que las IFRS ya incluyen las recomendaciones de TCFD, hace que la mayoría de las empresas en este momento tengan una necesidad legal de empezar a decir cómo están actuando en términos climáticos, qué están haciendo, cómo están evaluando sus riesgos, qué oportunidades están viendo y qué transformaciones están haciendo en las empresas. Y desde ese punto de vista, al interior de las empresas tienen que empezar a haber conocimiento de cómo se hacen, digamos, cambios estructurales dentro de su mercado
para poder ver oportunidades diferentes frente a un mundo que está cambiando. Y ahí me imagino que tienen que abrirse muchísimas oportunidades. También en la misma capacidad de hacer reportes, que es en últimas más como mi expertise, digamos. Em, entonces, pues veo muchísimas oportunidades en el lado de gente que estructure bonos para financiación, que haga reportes, que pueda evaluar los procesos de una compañía, que pueda en físico poder decir estas máquinas funcionan y estas no. Me imagino que todas son áreas en las que pueden crearse muchísimas oportunidades laborales. Ana, gracias. Diego, ¿cómo lo ves tú desde Voice? Para mí uno de los roles más importantes y interesantes es analista de carbonización. Y estos analistas lo que hacen es que ven el huello calculan el huello de carbón en una compañía, no solo en la compañía, pero también los proveedores, ¿no? Porque tiene que llegar a través de todo el ciclo de vida de los productos. Entonces también diseñan iniciativas para poder bajar las emisiones de carbón usando energía renovable, economía circular. Y esto es un trabajo súper interesante, ¿no? De poder sentarse y decir, con todos los procesos que hay en una corporativa, ¿cómo los podemos atacar para cambiarlos, para bajar las emisiones de carbón? Es súper, súper interesante. Es un lindo trabajo, en mi opinión. Es como para formar una carrera. Y entonces, después de formar esas iniciativas, es de informar al público y a los reguladores sobre el proceso, sobre el progreso. Y entonces ahí vienen los estándares sobre los reportes, los informes, las regulaciones que tienen que ver con todo esto. Entonces, es como toda una cadena de este analista de carbonización, de poder conocer cómo hacer todas esas cosas. Y así lo vemos nosotros en nuestro programa. Tenemos un programa que uno aprende cómo hacer todo eso. Pero para mí, entrando a este espacio, sería lo más interesante y lo más y también una fuente de trabajos que está surgiendo. Gracias, Diego y Adri. ¿Cómo lo ven ustedes? Gracias, Lau. A ver, bueno, de alguna manera estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar, ¿no? La parte ambiental va a la cabeza, ¿no? Diría yo, porque es muy visible, además, el tema, ¿no? Porque hay muchos requerimientos desde taxonomía, normas relacionado a esos temas, ¿no? Pero algo que sí me gustaría decir es, primero, que no caigamos en el error de, como profesionales, ¿no? De enfocarnos mucho en el reporteo, porque el gran problema es que estamos reportando, o sea, las empresas están teniendo quién reporta, pero no quién hace, ni quién ejecuta, ni quién entiende los temas, ¿no? Entonces, a veces cuando yo he entrevistado a personas, justo para nuestros proyectos o para clientes, ¿no? O sea, resulta que saben muy bien reportar, pero les preguntas algo de cómo desplegar y no hay conocimiento, ¿no? Entonces también no, o sea, está bien que sepan reportar si eso es lo que les interesa aprender como profesionales, ¿no? Atender a las diferentes herramientas, está bien, va a haber campo de trabajo para eso, pero sería mucho más valioso tener profesionales mucho más completos, ¿no? Que sepan responder un reporte, un due diligence, pero que también sepan cómo se despliega eso y los retos que implica el despliegue de esa actividad, de ese programa o de acciones para ese indicador, ¿no? Y por otro lado, también decirles que de hecho, en Ilunca tenemos un programa que ustedes como materia han participado y nos encanta, ¿no? Porque justo es entender el campo completo, ¿no? O sea, antes de tomar una decisión o en lo que vas tomando una decisión, pues saber quiénes son esos líderes de opinión, cuáles son los conceptos más importantes que hay que atender, ¿no? ¿Cómo puedo decidir qué estudiar o qué no estudiar? Entonces, de hecho, este programa que tenemos, igual que a los que tiene Voice, que también los estuve viendo y están increíbles, ¿no? Pues es empezar a ver dónde está el contexto laboral completo y a partir de ahí cómo me quiero empezar a insertar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, pues nada, sí, creo que esa sería mi principal pregunta. Hay un tema más que quería decirles, pero se me acaba de olvidar. Entonces, ahorita regresa y se los comento.
Dale, Adri, tranqui, ahí mientras te lo recuerdas otra vez. Ana, y bueno, ahí queríamos también pasar contigo hablando de estas habilidades, porque bueno, tú nos comentabas ahorita que venías del sector financiero. Entonces, ¿cómo identificaste tú cuáles habilidades eran transferibles de ese sector más tradicional en el que venías trabajando a ese sector non-profit y que están trabajando en temas de transición energética? Em, bueno, como te digo, yo venía como con alguna experiencia manejando temas de sostenibilidad en general, en ESG, incluir cosas ESG dentro de los análisis de riesgos, era lo que yo hacía. Em, y aquí, digamos, necesitaban, era todo el punto contrario. Ellos sabían de ESG y querían saber yo qué carencias tenía en el sentido de cuáles lagunas de conocimiento hay dentro del sector financiero para poder apoyar ese tema. Entonces, digamos que es como el contenido que realiza la empresa, como contenido de cómo apoyar a esa ilustración dentro del sector financiero. Em, pero, pero creo que es muy valiosa la parte de saber que muchas habilidades para mí se transfieren, porque simplemente son roles que pueden ser similares en los dos lados independientemente de cuál es el punto que estás tratando de hacer. Puede que en este momento, al no ser una industria suficientemente madura y grande, tenga que haber mucho de yo hago 1000 funciones, pero asumo que entre más vaya creciendo, más se va especializando y más fácil va a ser hacer una transferencia de un sitio al otro porque va a haber mm, puestos más especializados, en que de todos modos tiene que haber un proceso de selección en recursos humanos o lo que sea, independientemente de cuál es el punto de la empresa. Perfecto, Ani. Yo creo que ahí hay una invitación grande también y con algunas preguntas que veíamos en el chat que ya las vamos a compartir para todos. Eh, no todas las organizaciones de pronto tienen esa flexibilidad en cuanto a qué están buscando en sus perfiles o no, ni están de pronto tan abiertos a esas curvas de aprendizaje. Entonces ahí también la invitación es, claro, hay habilidades que son muy transferibles del sector tradicional que pueden servirnos un montón en este tercer sector, en el sector de sustentabilidad, que como organizaciones también y desde materia, por ejemplo, también nosotros que hacemos procesos de selección, es poder como transmitir esa apertura de que hay perfiles que puede que no vengan con experiencia concreta en sustentabilidad o en cambio climático o en ESG, pero tienen otro montón de habilidades que, como decía Diego, puede que no sea tan difícil adquirir ese conocimiento en calcular una huella de carbono, por ejemplo, si tengo toda la apertura y todo esas ganas de aprender cosas nuevas también, como mencionaba Ana. Entonces, ahí, gracias Ana por lo que nos cuentas. Y ya para cerrar, como de mi parte, de las preguntas que quería hacerles para darle paso a unas que tenemos muy interesantes también en el chat, quería preguntarles en México, en Colombia, Ana, que estás tú, Diego, tú que estás, yo sé que basado en México, pero también con operación grande en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué ven ustedes como en tema de regulación y de cambios como, sí, como en temas de normativa que puedan impulsar como ciertas áreas del sector sostenibilidad y que como profesionales de pronto que estemos buscando transicionar hacia esa parte, deberíamos de pronto tener un poco más de foco hacia ciertos lados o otros porque puede que ahí es donde vaya a comenzar a haber un montón de oportunidades? Si quieren, vamos con Diego primero. Para mí lo más importante ahora es lo que está sucediendo en Europa con CSRD, que es una regulación muy, muy estricta en comparación a otros lugares del mundo y impacta no solo las empresas grandes en Europa, pero también con el tiempo las medianas. Y entonces va a tener un impacto bastante digo, por toda Europa, por todas las compañías de Europa. Entonces, lo que quiere decir para Latinoamérica es que muchas compañías en Latinoamérica que hacen negocios o son proveedores o toman préstamos de bancos europeos,
todos van a estar impactados por esta regulación. Y entonces es importante conocer, bueno, qué tiene que ver. Y lo más importante de esta regulación, el más bonito, es que ese concepto de double materiality, lo voy a decir en inglés. Double materiality es que el enfoque no es solamente en los riesgos a la empresa y las oportunidades para la empresa, pero también el impacto sobre el planeta. Y entonces las empresas tienen que no solamente reportar, pero tienen que diseñar iniciativas para minimizar su impacto. Entonces, Europa ahora tiene este liderazgo y todas las empresas en Latinoamérica que tienen negocios con empresas europeas van a tener que involucrarse en esta regulación porque va a ser necesario. Para mí eso es un lugar muy, muy importante, también muy bonito. Y es bueno aprender o sea, leer esta regulación o leer informes sobre la regulación para entender qué impacto va a tener sobre las empresas en Latinoamérica. Diego, gracias. Y ahí también, normalmente, claro, en Europa es donde se empiezan muchas de las políticas que, claro, ya se van trayendo hacia la TAM. Entonces, qué bueno que nos des esa perspectiva de todo lo que están viendo ustedes ahí, que lo más probable es que en el corto, mediano plazo ya también nos empiecen a impactar a nosotros, acá como en Latinoamérica. Entonces, gracias por compartir eso. Adri, ¿quieres ir tú y después vamos con Ana? Sí, muchas gracias. A ver, efectivamente, están habiendo muchos cambios en regulación, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que estar en el mundo per se de sostenibilidad, ¿no? Sino puedes empezar a tomar esos roles también de cómo empiezo a ser un impulsor de las nuevas normativas, ¿no? O del entendimiento de las nuevas normativas. Hay mucha necesidad de capacitación, que también hay que empezar a ofrecer más servicios en estos temas, ¿no? Temas de infraestructura, innovación. Hay mucha necesidad de que en el ecosistema de sostenibilidad se haga innovación, haya creatividad, haya nuevas startups investigando sobre diferentes temas y formas en las que podamos combatir estas problemáticas socioambientales, ¿no? Entonces también esa es una forma de entrar a los temas de sostenibilidad, ¿no? Y de empezar a ver cómo profesionalmente podemos aportar a todos estos temas, ¿no? Y también temas de incentivos financieros, ¿no? O sea, también hay necesidad por construir nuevos productos financieros o empezar incluso desde gobierno a detectar formas de generar incentivos, ¿no? Para todos los programas que tienen que ver con sostenibilidad. Entonces, también ahí hay un campo en donde se requieren profesionales que estén impulsando estos temas, ¿no? Lo que quería mencionar hace rato, que nada más voy a hacer paréntesis rapidísimo aquí, ¿no? Es que no olvidemos los temas sociales, porque prepararnos profesionalmente también en los aspectos sociales, ¿no? O especializarnos en temas de derechos humanos, por ejemplo, no hemos mencionado esa palabra en esta conversación, ¿no? Y el que haya profesionales especializados en temas de derechos humanos, por ejemplo, o en toda la perspectiva social, es súper valioso también y súper necesario, ¿no? Entonces, nada más quería hacer ese pequeño paréntesis, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar este comentario, también otro campo que está creciendo muchísimo es el tema de contrataciones públicas o con consumo y producción responsable, ¿no? Entonces, también ahí hay todo un campo en el que uno se puede desarrollar profesionalmente con perspectiva de sostenibilidad y que está creciendo de manera muy importante, ¿no? Gracias, Adri. Ana, y para cerrar entonces contigo y ya darle paso a las preguntas que tenemos en el chat. Lau, repíteme bien la pregunta para saber qué es lo que voy a responder específicamente. Perdón. Claro, que cómo han visto ustedes en temas de regulación y normativa en Colombia en particular, donde está actuando Transforma, que puedan dar como cierto, en los próximos años, cierta prioridad a áreas en particular relacionadas con sustentabilidad, sostenibilidad, también para que los profesionales, las personas que están conectadas en esta llamada sepan que de pronto con ciertas normativas que vienen, lo más probable es que el foco va a estar en transición energética, en economía circular, va a estar en temas del agua, o sea, en Colombia, ¿cómo lo ves tú desde lo que están haciendo en Transforma? Pues mira, Colombia va avanzada en la región. Digamos que las sugerencias de TCFD, por ejemplo, fueron requeridas antes de que fuera una normativa de las IFRS. Entonces Colombia siempre va un poquito más rápido y digamos que eso es algo muy bueno, pero también hay poca preparación. Em,
Entonces creo que son áreas que se están creando y que están un poco muchas empresas sin saber cómo abordarlo, porque de repente les dicen, a partir de ahora usted me tiene que entregar todos los años un reporte de qué está haciendo, tiene que haber tomado metas de descarbonización, no tiene ni idea qué es descarbonización, cómo se mide, a quién se contrata, qué tipo de tecnologías tienen que empezar a cambiar, de dónde sacan financiación para cambiar o toda su maquinaria o una parte importante de lo que produce, si es que, digamos, una compañía de gas necesita empezar a decir cómo cambió casi que completamente de nuestra, de razón social casi. Am, entonces, en ese sentido, la regulación es bastante disruptiva, pero pues lo que estamos viendo es que viene a volverse muchísimo más estricta, bastante más rápido, y estamos anticipando unos cambios muy grandes dentro de los próximos años. Ok. Ana, y ahí como para cerrar un poco, con todos esos cambios tan rápidos, es bueno, vamos adelante en regulación, pero todavía no estamos 100% preparados, como con las habilidades que requerimos, ni las, pues ni como el talento que ayude como a ejecutar todas esas regulaciones, esos planes que se vienen. Sí, de acuerdo. Incluso yo pienso que hay una porción que, y esto no quiero hablar como hablando de experta en el tema, probablemente ustedes saben más de esto que yo, pero yo me imagino que va a tener que haber muchísima externalización de esos procesos dentro de muchas empresas, teniendo en cuenta que va a ser difícil que cada compañía productiva, cada sector de la economía mm, haga esas contrataciones. Seguramente va a ser más fácil externalizar a compañías que hagan específicamente eso y sean contratadas por, a manera como de consultoría, yo me imaginaría. Lo vemos, digamos, dentro de los emisores a los que abordamos o las inversiones en las que están los principales inversionistas institucionales, que tienen un poco esa, ese miedo de dónde sacamos, cómo hacemos estos cambios tan rápido. Ok. Ana, gracias. Y por eso, o sea, el propósito realmente principal también de esta llamada y de poder tener la opinión de ustedes como expertos que están viendo esto todos los días, es que las personas que están atendiendo a este espacio se lleven un poco toda la información y decir, bueno, ¿cómo acciono sobre lo que se viene y sobre la situación actual de pronto de esas carreras en este sector más climático y qué oportunidades tengo yo de formarme hacia eso nuevo que se viene o de pronto dónde hay áreas en las que también tengo que tener más cuidado porque de pronto no enfocarnos solo en reporting, sino que realmente haya un impacto real y como todos los temas que venían tocando ustedes. Entonces, ahí con eso quería pasar para darle espacio a las preguntas que tenemos en el chat, también recordarles que si quieren escribir alguna pregunta adicional o quieren comentarnos algo, el chat está abierto aún y voy a comenzar con la primera, que tenemos preguntas muy interesantes, sobre todo como de transición laboral. Entonces, la primera la escribe alguien de manera anónima y nos pregunta, los que llevamos mucho tiempo en el sector, que sabemos mucho de sostenibilidad, ya que creamos estas áreas en las empresas, y que pensamos que es un buen momento de saltar de puesto por la necesidad de crecer en un ámbito tan difícil y con tan poco reconocimiento, ¿qué hacemos? Porque es difícil ver cómo algunos de esos puestos piden experiencias que quizá no tenemos desde el área de talento, de recursos humanos, cuando hay experiencias, por ejemplo, en temas de medición, que es vital. Entonces, como, ¿qué opinan ustedes de esa transición, de esos puestos como de líderes que tienen experiencia de muchos años en sostenibilidad y que quieren moverse, por ejemplo, a roles como Chief Sustainability Officer o como este tipo de roles, porque aún como que esta persona siente que no hay suficiente información ni de sueldos ni de qué se necesita para llegar a estas posiciones. Entonces, ahí lo abro para al cual de los tres les gustaría darle un poco de luz a esta persona con su pregunta.
Creo que es una pregunta bien compleja. Adri, si tú te animas ahí a nuestra pregunta anónima, darle un poco de guía. Pero la verdad es que sí es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque efectivamente, a ver, yo como veo todo el ecosistema, siento que hay quienes están muy maduros, ¿no? Muy. Empresas grandes que ya llevan mucho tiempo en esto y que están haciendo no solo responder due diligence y taxonomías y NIS y todo esto, ¿no? Sino que además ya tienen procesos de despliegue sumamente importantes, ¿no? Donde ya hay resultados y ya hay mucha experiencia. Y hay un mundo infinito de empresas que no tienen ni idea de qué es sostenibilidad, ni qué es ESG, ni qué es taxonomía, y que además, como bien mencionaba Ana, van a empezar a requerir de gente profesional que les ayude a crear las áreas o a implementar estos nuevos procesos y estrategias, ¿no? Entonces, creo que hay que tener claridad de cómo está polarizado el mercado, ¿no? Porque habrá quien ya sea un Chief Sustainability Officer en una gran empresa y entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo evolucionar, no? O sea, ¿cómo puedo seguir creciendo en esto si estoy en las empresas más grandes ya en el puesto más alto, ¿no? Y esa creo que es una pregunta muy compleja. Si estamos en una otra profesión y queremos migrar a un Chief Sustainability Officer de una empresa tal vez más mediana, donde no hay mucha, o donde se está avanzando y creando el tema, creo que ahí hay muchísimas oportunidades, ¿no? De crecimiento, no solo empezando en puestos medianos de sostenibilidad o responsabilidad social, sino empezar a crecer, ¿no? Entonces, no estoy segura de haber captado toda la esencia de la pregunta, ¿no? Pero yo diría que si estamos en empresas más medianas, hay muchísimo hacia dónde crecer porque hay todo por hacer, ¿no? Si estamos en empresas más grandes, hablando de manera lineal, en un organigrama jerárquico vertical, ¿no? Donde hay un puesto de Chief Sustainability Officer y entonces hasta que se vaya esa persona vamos a poder acceder, ¿no? También yo les sugeriría a estas personas, ¿no? Que están en esta situación o que la están visualizando, que también hay que empezar a buscar otros espacios donde agreguemos valor y no solo sea como Chief Sustainability Officer, porque la realidad es que aunque está creciendo mucho las posiciones en temas climáticos y derechos humanos, como Chief Sustainability Officer, no es que haya miles de oportunidades todavía y a veces con el sueldo que estamos esperando, ¿no? Porque también ese es un análisis que hay que hacer. Puede que existan las vacantes, pero igual no están teniendo la oferta económica que nosotros estamos aspirando, ¿no? Entonces, ahí es donde nos toca cuestionarnos qué queremos hacer como profesionales, ¿no? Y hasta dónde queremos llevar nuestras carreras. Y yo diría no encerrarnos en que el Chief Sustainability Officer es la posición más alta y la única oportunidad que tenemos de desarrollarnos en un nuevo nivel profesionalmente en el campo de la sostenibilidad, ¿no? Sería muy bueno empezar a explorar otros mundos, ¿no? Donde todavía hay mucho valor que agregar, o sea, esto no se acaba y no es el Chief Sustainability Officer la única posición a la cual deberíamos estar aspirando, ¿no? Adri, gracias. No sé si Ana o Diego les gustaría agregar algo más a esa pregunta en particular. Solo que, mira, mi experiencia es más en finanzas y negocios que en sostenibilidad. Yo giré a este campo, pero yo trabajé para BCG, estuve para varios bancos de inversión, y lo que yo pienso es que para subir a niveles más altos dentro de este campo hay que saber más de negocios. O sea, es realmente la integración de sostenibilidad al negocio, las oportunidades que puede tener ese negocio de tener mayor presencia en el mercado como proveedor, por ejemplo, o productos verdes, o conocer la agenda del director financiero y cómo avanzar esa agenda con las iniciativas de ASG. Lo más importante para subir, en mi opinión, es de integrarse más y más y más a las decisiones de negocios que están haciendo las compañías. Y eso puede ser en el puesto actual o pensar en el próximo puesto de ampliar los conocimientos para poder aplicar para ese nuevo puesto diciendo, yo puedo tener un impacto sobre el negocio.
no solamente impacto sobre temas de sostenibilidad. Perfecto, Diego, gracias. ¿Puedo comentar algo ahí, Lau? Dale, Adri, sí, para que pasemos entonces a la siguiente. Gracias. No, es que esto que dice Diego es muy importante, ¿no? También como resaltar que si no estamos viendo sostenibilidad, ¿no? O ESG en el mundo corporativo como un tema de negocio, entonces olvídenlo, ni siquiera van a llegar al Chief Sustainability Officer, ¿no? Entonces también eso que acaba de decir Diego es sumamente relevante resaltarlo, ¿no? Si su tirada o su objetivo es entrar en este tema en un mundo corporativo, tienen que verlo como un tema de negocio, si no, no hay opción ni siquiera de que lleguen al Chief Sustainability Officer. Perfecto, súper. Tenemos otra pregunta de Ángela Puentes que nos dice, ¿cómo se diferencia hoy en día la responsabilidad social de la sostenibilidad? Y como segunda pregunta nos dice, ¿cómo se saca la sostenibilidad de los meros informes? Y la tendencia principal, como mencionaban ustedes ahorita, está enfocada en el reporte. Entonces, le hace una pregunta a Diego en particular, que Diego, cuando dices que hay algunas iniciativas que van más allá de los reportes de sostenibilidad, ¿sabes o puedes mencionar algunas de las empresas o que conozcas que estén yendo más allá del reporte con acciones como más concretas? Entonces, ahí están las dos preguntas. Primero, diferencia entre responsabilidad social y sostenibilidad. La que quiera responderlo, la o el que quiera responderlo, y la segunda está más enfocada hacia Diego. Bueno, pues si quieren, me la he hecho yo. A ver, digo, no hay nada escrito en piedra, ¿no? Esto es lo primero que hay que decir. O sea, responsabilidad social en México antes era todo lo ambiental, todo lo de ética, transparencia, los temas comunitarios, sociales, o sea, eso era antes responsabilidad social, ¿no? Y ha ido evolucionando. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros, por lo menos desde Ilunca, ¿no? La parte de responsabilidad social cada vez más se está quedando en un enfoque puramente social, donativos, inversiones de impacto, voluntariado, toda esa parte más de cómo me relaciono a nivel incluso comunitario con mis grupos de interés, o si tengo incluso una fundación, ¿no? Como que ahí se ha estado encapsulando. La parte de sostenibilidad, por lo menos para Ilunca, y diría yo que para muchas empresas, es esta visión completa de cómo llegamos o cómo provocamos un desarrollo sostenible, un desarrollo que contenga los aspectos sociales, los aspectos ambientales y los aspectos también económicos y de gobierno corporativo, en donde vemos a la empresa como un ente que aporta a la sociedad y que a la vez eso está contenido en un planeta Tierra que tiene límites, ¿no? Como esta famosa teoría de los límites planetarios, ¿no? O perspectiva de límites planetarios. Y voy a agregar el tema de ESG, ¿no? Aunque no fue una pregunta específica, ¿no? Pero es que ESG se está entendiendo como temas de riesgos y respuesta a due diligence y a cuestionarios de inversionistas, ¿no? Desde Ilunca lo vemos un poco que no necesariamente tiene que ser así, porque creo que es limitar mucho el entendimiento de lo que hacemos, ¿no? Pero así se está entendiendo. Entonces, digamos que esta responsabilidad social, la parte como muy social, muy comunitaria, donativos, voluntariados, la parte de sostenibilidad en su concepto más amplio, lo social, lo ambiental, lo económico, ¿no? Y la parte de ESG muy enfocado a riesgos y a respuesta de taxonomías, reportes, due diligence, etcétera, ¿no? Creo que lo voy a dejar ahí. Gracias, Adri. Diego, ¿quieres complementar ahí tú con la pregunta que te estaban haciendo directamente? Sí, sí hay muchas empresas que están progresando particularmente sobre el tema del clima y también economía circular. La pregunta no es si las compañías grandes, por ejemplo, tienen iniciativas, todas las tienen. La pregunta es que si esas iniciativas van a realmente cambiar la trayectoria en que estamos, que es una trayectoria de llegar a 3 grados de calentamiento del clima. Entonces, no, en la mayoría de las veces no es lo que es necesario, pero sí hay mucho que está sucediendo. Y voy a dar unos ejemplos de
el sector agrícola, en todas las compañías grandes de comidas procesadas en el mundo tienen programas de agricultura regenerativa. Todos lo tienen. Pepsi, Nestlé, Unilever. Entonces, tienen unos grandes desafíos, porque ¿cómo pueden cambiar el sector agrícola de una manera, a una escala enorme y rápidamente? En términos como Pepsi, son 7 millones de acres de que quieren transformar o necesitan transformar para bajar sus emisiones de carbono. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Uno piensa que es casi imposible hacer algo así. Entonces, hay unos trabajos muy bonitos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no es suficiente, no es transparente el informe que están haciendo, no tienen metas que son claras o transparentes. Entonces, en Voice Academy, los estudiantes que tenemos hacen calificaciones sobre planes de cero neto. Y aprenden mucho de esto, de que sí hay progreso, pero si el progreso es suficiente y si no es suficiente, qué implicaciones tiene para la empresa sobre el riesgo que hay a su negocio. Y entonces todos estos son temas que son muy importantes. Perfecto, Diego, gracias. Yo creo que ahí nos diste muchas luces y con ejemplos también súper concretos de lo que están viendo ustedes. Tenemos una pregunta de Roberto Llerena que nos pregunta qué opinan ustedes de hacer voluntariados sin paga en empresas climáticas para poder aprender y empezar de alguna forma esa transición. Si me es complejo transicionar con un empleo pago directamente. A ver, yo quiero responder un poquito de esa pregunta porque tengo diferentes perspectivas, ¿no? La primera, decirles que en Ilunca, por ejemplo, o sea, si algo ha sido una constante es que nos buscan personas que quieren hacer colaboraciones, ya sea como de medio tiempo o de full time, ¿no? Incluso sin paga por este intercambio de aprender, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo veo yo, ¿no? Desde una perspectiva de empresa, pero también del lado de ustedes, ¿no? O sea, de empresa nosotros somos una agencia de consultoría que tenemos muchísimo conocimiento acumulado, siempre necesitamos manos, ¿no? Y siempre sumar gente a estos procesos, yo por lo menos a veces lo hago por un entendimiento de necesitamos más manos, ¿no? No es mi objetivo ahorita abrir una vacante, ¿no? Pero si hay gente que quiere aprender del tema, por supuesto que las voy a recibir, porque lo que necesitamos allá afuera son más lo que nosotros llamamos rockstars en sostenibilidad, ¿no? Gente que profesionalmente sepa de estos temas, se enamore, entienda por dónde entrarle y vaya a hacer su propio camino, ¿no? Del lado de ustedes, cuando en el principio me daba mucha ansiedad, como, ¿por qué te voy a recibir y no te voy a pagar? ¿No? O sea, ¿esto por qué? ¿No? Empecé a entenderlo cada vez más, decir, a ver, hay gente que de verdad quiere aprender y que tiene las posibilidades de tal vez hacerlo, incorporarse a una organización sin una paga por un tiempo y aprender, ¿no? Entonces, es un intercambio que cuando hay una necesidad tan clara y tan real, yo pensaría que es válido, ¿no? Y hacer estos voluntariados o ser un becario o un servicio social, como le quieran ustedes llamar o como sea el formato más adecuado, ¿no? Lo único que sí diría es hay que ser claros en las expectativas, ¿no? O sea, oye, yo quiero aprender esto, esto y esto, tú me lo puedes dar, sí te lo puedo dar, no te lo puedo dar, y si entras como voluntario, como becario, como sea, pues hagamos, te voy a enfocar para que tú en realidad te lleves lo que quieres aprender, ¿no? Creo que la clave de esto está en qué voluntad tienen ambas partes de hacer este ejercicio, por qué y para qué lo quieren hacer y que las reglas estén claras. Gracias, Adri. ¿Ahí Diego y Ana quisieran agregar más a esa pregunta o...? Dale, perfecto, Ana. Bueno, y tenemos una pregunta adicional. ¿Cómo ven ustedes la remuneración en el sector? ¿Creen que va a tender a subir? Porque he visto vacantes y la verdad los salarios no son muy competitivos. Ana y Diego, si quieren. Ah, bueno, Adri. Oh. No, si alguien quiere comentar, está bien. Bueno, si no me lo aviento. No, o sea, Dale, Adri.
yo me callo, ¿eh? No, a ver, es que el tema de los sueldos, a ver, me encanta que lo hayan tocado porque efectivamente hay una variación de sueldos muy importante, ¿no? Muy importante. Si tú te vas a una empresa que aprecia el tema y entiende esto como un tema de negocio, va a haber oportunidades muy buenas económicas, ¿no? Si llegas de casualidad con una empresa que tal vez está empezando, que lo está haciendo porque su cliente se lo está pidiendo, ¿no? O porque lo necesita para poder firmar ciertos contratos o participar en concursos y licitaciones, pues probablemente piensen que hasta incluso un becario puede hacer estas cosas, ¿no? Y claro que los becarios también pueden participar, pero hay niveles, ¿no? Hay cosas que los becarios pueden resolver y hay cosas en las que se empieza a requerir más herramientas y competencias, ¿no? Entonces, sí hay una variación muy importante y yo voy a decir algo que va a estar como muy complejo, ¿no? De atender, pero es que así lo creo porque así nos pasa en la consultoría. Tenemos que también empezar a decirles a las empresas, a los gobiernos, a las organizaciones, a quienes nos contratan, que esto es un tema de negocio y que es un tema que tenemos que hacer porque hacia allá va el mundo, porque no tenemos opciones, porque hemos creado como sistema económico y como profesionistas y empresas un sistema que ya no está funcionando y que nos mete en temas de crisis climáticas a cada rato, donde se pierden muchísimos millones y millones de dólares, donde hay una desigualdad tremenda que nos cuesta al PIB directamente muchísimo, donde hay este fenómeno de la gran renuncia derivado de que no hay bienestar en las empresas, ¿no? O sea, hay muchas razones por las cuales como sistema tenemos que entrarle a estos temas y no hay vuelta atrás. Y eso tiene que ser valorizado. O sea, así como ustedes ven prostitución en los sueldos, nosotros vemos prostitución, por ejemplo, nosotras como consultoría, ¿no? En cuando presentas un proyecto y hay quien quiere dar 10 pesos y otro que te dice que cuesta 100, ¿no? Así de mal está entendido el ecosistema y entonces, más allá de responder la pregunta, yo les diría que con un examen de conciencia seamos muy claros al momento de presentarnos como profesionales, ¿no? Y decir, a ver, esto es importante por estas razones y pues hagamos una negociación, ¿no? Porque yo te voy a dar valor para algo que tu negocio y tu empresa o tu organización va a requerir, ¿no? Y de la misma manera esto tiene que ser retribuido, ¿no? Entonces, es un esfuerzo de muchas maneras que tenemos que empezar a hacer. Sí hay esta prostitución de precios o de pagos, ¿no? Y les diría, seamos más conscientes de eso para poder, de alguna manera, hacer que el trabajo de todas y todos valga lo que en realidad está aportando al mundo, ¿no? Gracias, Adri. No sé, Diego, Laura, dale. yo Ajá. vuelvo al tema de que ese sector está en construcción y que básicamente hay muy pocos papeles, muy pocos trabajos que son perfectos. Y si son perfectos y tienen remuneración muy alta, van a haber 300 personas aplicando para el trabajo. Entonces, lo que yo pienso es que lo más importante para tener un pago más alto es de saber añadir valor. Y para saber añadir valor, lo que tienes que hacer es siempre estar pensando. ¿Cómo puedo cambiar esta empresa para lo mejor, para mejorarla en lo que es mercadeo, en lo que es operaciones, en lo que es finanzas, y al mismo tiempo tener mejor impacto sobre el planeta? Entonces, la gente que tiene que desarrolla su propio punto de vista de cómo avanzar la estrategia de la corporación, a la vez que están avanzando el tema de climático o sostenibilidad, esa gente puede llegar a un trabajo y decir, mira, yo me merezco una remuneración más alta porque puedo crear más oportunidades. Una otra manera de pensarlo es, mira, he tenido estos éxitos ya en mis otros trabajos y traigo estos éxitos y esta habilidad de poder pensar sobre la estrategia corporativa y entonces más vago. Perfecto, Diego, gracias. Ahí no sé, Ana, si quieres dar algún comentario adicional. Yo también quería compartir algo desde la perspectiva de materia. Nosotros buscando estos perfiles también todo el tiempo. Eh, pero antes de darte la palabra a ti, si querías añadir algo más. No, aquí yo estoy oyendo y aprendiendo también. Listo, súper, no. Ahí también muy de acuerdo con lo que mencionaban Adri y Diego, que por ejemplo nosotros desde materia que estamos buscando y conversando con organizaciones de este tipo todo el tiempo y saliendo a buscar estos perfiles todo el tiempo también a nivel LATAM,
vemos mucho también el escenario que habla Diego, que una organización está dispuesta a pagar y pues como a invertirle lo que sea necesario a un perfil que le va a traer el valor que ellos están esperando, ¿cierto? Y no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte de liderazgo humana y de empujar proyectos. Y aquí hay pues como una oportunidad en el sentido de que, como decíamos ahorita y como lo mencionaba, por ejemplo, Ana en Colombia, muchas de estas habilidades apenas están formándose, muchas de estas habilidades y este sector apenas se está fortaleciendo. Entonces, como pasó hace unos 4 o 5 años con todo el tema del boom de los perfiles de tecnología, que realmente estaban cobrando pues como unas cantidades salariales muy altas porque no había los perfiles. Y cuando pues estuvimos en todo el tema de pandemia, muchos de los perfiles en la TAM se los estaban empezando a llevar para Europa o para Estados Unidos. Entonces, claro, cuando tú sabes que es como la ley de oferta y demanda, si hay pocas de esas habilidades al final, también se vuelven un poquito más costosas encontrarlas, pero si además de eso yo sé que estoy como un poco adelantado a la ola o a eso que se viene en tema de necesidades que va a necesitar el sector y me capacito y busco bien, por ejemplo, nosotros nos pasa mucho que tenemos a veces muchas dificultades en encontrar perfiles, por ejemplo, de finanzas sostenibles. Es un perfil que cuesta un montón encontrar porque apenas esas habilidades se están formando y las organizaciones las están pagando súper bien porque saben que son unas habilidades más escasas. Entonces, como que ustedes también, lo que decía Adri, puedan como primero definir, primero qué es lo que los mueve o las mueve y qué les gustaría, en qué área les encantaría como aportar valor y mirar un poco más como sistémicamente dónde están mis habilidades y mi conocimiento y cómo puedo yo aportarle a que cierta organización sea sostenible, no solamente desde las prácticas sociales y ambientales, sino también financieramente, que mucho, lo que vemos también mucho con el sector social, es que claro, por ejemplo, fundaciones, ONGs también cada vez están tratando de encontrar modelos que sean financieramente sostenibles para ellos y no decir dependemos simplemente como del dinero que nos entra de la empresa que nos está auspiciando o de donativos individuales, sino qué modelos vamos creando nosotros también de sostenibilidad. Entonces, sí, como perfiles profesionales ustedes pueden aportar muchísimo valor a que las organizaciones puedan cumplir esos objetivos que cada vez van a ser más estrictos, como decía también Ana y Adri, de que cada vez están llamadas las organizaciones a cumplir marcos regulatorios más estrictos, lo que decía Diego también de lo que está pasando en Europa, y ustedes pueden ser esos perfiles que les ayuden a ellos a cumplir esos objetivos. Ahí el tema salarial se vuelve secundario y se los decimos con las 10 años de experiencia que tiene Materia en el mercado de, claro, cuando una organización sabe que ese perfil les va a ayudar a mover la aguja para un lado o para el otro, lo salarial ya se conversa y se negocia. Entonces hay mucho foco y la recomendación principal es que ustedes se vuelvan en esos perfiles que el sector está buscando desde la parte técnica, pero también desde esa parte como más humana y de competencias como blandas. Bueno, yo creo que hasta ahí para ir cerrando el espacio, agradecerles un montón, Diego, Ana, Adri, por este espacio tan enriquecedor. Tuvimos casi unas 75, 78 personas conectadas durante el espacio, que estoy segura se pudieron haber llevado un montón de conocimiento y aprendizajes de lo que ustedes están viviendo. Ahí les contamos que vamos a estar compartiendo la grabación de este espacio en nuestro canal de YouTube. Si quieren verlo o compartirlo, pues algunas personas nos mencionaban que se tuvieron que salir antes, entonces para que lo puedan ver completo después. Y también los invitamos a que puedan agregar a Diego, a Ana, a Adri en LinkedIn y puedan seguirlos, puedan estar pendientes de todo lo que están haciendo. Y si les interesa también, claro, conocer más de los procesos en los que están, los cursos que están ofreciendo, los acompañamientos que ofrecen. Felices de que puedan también como contactar directamente con ellos o también desde materias de los procesos que acompañamos también de mentoría, de acompañarlos en esos procesos de transición y de benchmark salarial para entender también como los salarios que tenemos en el sector, es algo también que trabajamos muy de cerca en materia. Entonces, gracias a todos por el espacio, gracias Diego, Ana y Adri por haber aceptado la invitación y por la conversación tan interesante que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Materia, Ana, muchas gracias. Que estés muy bien, feliz resto de día. Chao, Que estén gracias. bien, gracias. Hasta luego.